Bienvenidos a Mundos Paralelos. Yo soy Pancho de Pierola. Los besos a veces resuelven los problemas, pero un beso también puede causarlos. Vamos a ver qué ha pasado con el entrenador de la selección femenina de fútbol. Piden renuncia del presidente de la Federación Española tras polémicos videos en el Mundial. Luis Rubiales protagonizó videos virales durante la final del Mundial femenino. En uno incluso se le ve besando a una de las futbolistas españolas, quien ya reveló que esto fue sin su consentimiento. Pero no me ha gustado, ¿Pero qué hago yo? Mírame a mí, mírame. La lengua. Me han llamado delito. Vemos la boda de Jenny y de Luis Rubiales. Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no? Este video se ha hecho viral y hasta el presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, ha pronunciado al respecto. Pero vamos a tendencias que involucran el Perú y toda la región, que es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Vamos con un video para calentar la tendencia de Nayib Bukele. Bukele envía mensaje al Perú y arremete contra la CID. Lo único que demuestra la CIDH es de qué lado están ellos. Si están del lado de la gente honrada o están del lado de los delincuentes. Y lo grave no es en El Salvador, porque nosotros vamos a hacer lo mejor para los salvadoreños, diga lo que diga la CIDH. Lo importante es el mensaje para los demás países de Latinoamérica. Ustedes van a ver en los próximos días si esta organización está del lado de ustedes o de los criminales. Si esta organización se pone del lado de los criminales en El Salvador, no duden que están del lado de los criminales en sus países también. Y lo que va a pasar entonces es que los gobiernos de sus países van a tener miedo de combatir la delincuencia para no ganarse sanciones de la CIDH. Y si algún gobierno osa desafiar a los protectores de los delincuentes y defender a la gente honrada, entonces lo van a sancionar también. Les doy este mensaje al que lo escuche. Creo que es importante que los pueblos de Latinoamérica nos quitemos el yugo de nuestros opresores, los que nos han tenido siempre sufriendo en el luto, en la zozobra y en la miseria. San Bukele o Bukele el malo es la manera en la que algunas personas están evaluando al presidente, al joven presidente de El Salvador. Lo cierto es que en el Perú el 80% de la población considera que la inseguridad es el problema más latente y exige a los gobiernos centrales, regionales, locales una solución. Ante esto, el día de hoy, tanto el jefe de gabinete, el señor Otárola, como también el presidente del Poder Judicial, el señor Javier Arévalo, han dicho que se podría considerar una versión del plan Bukele al Perú para conversar sobre estas declaraciones, para conversar sobre Nayib Bukele, para conversar sobre el plan Bukele en el Perú. Nos acompaña Gastón Rodríguez, ex ministro del Interior. Gastón, ¿puedo decirte Gastón? Sí. Por supuesto, claro. Muchas que gracias. sí. Gastón, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Un saludo cordial Pancho para ti y los amigos. televidentes. Pancho. Perfecto. Bien, veíamos entonces unas declaraciones de Nayib Bukele. Hemos también, seguramente has visto en el transcurso del día, los comentarios tanto del señor Otárola como del señor Javier Arévalo. Me gustaría conocer tu impresión, así, a simple vista. ¿Te parece que podría haber una versión Bukele en el Perú? Bueno, fíjate, para ponernos un poco en contexto, habría que ver que Bukele en un primer momento trató de negociar una tregua con las maras, Sí. sobre todo la mara salvatrucha. Esta situación no le dio resultados, entonces fue que inmediatamente redireccionó su política y basada en regímenes de excepción, que aunque se critica que muchas veces conculcan, ¿no?, derechos y libertades, cuando son bien aplicados tienen este tipo de resultados. Y el resultado que está obteniendo Nayib Bukele, como bien lo has dicho tú,
es un resultado avasallador, no solamente en porcentajes de aprobación en su país, sino también es un fenómeno que se va bifurcando y ramificando en toda América Latina. Tengo unas cifras acá de la cantidad de asesinatos que hubo en 2019, que fueron 2.319 asesinatos en El Salvador, que recordemos es un país más pequeño que el Perú, además. Y luego en 2022 hubo 496, o sea, significativamente se ha reducido. Así es, lo que pasa es que se va produciendo un hartazgo en la población, que ya no solamente es un hartazgo de la consecuencia que se produce por parte de estos hechos delictivos, sino hay una sensación de pánico y de temor. Lo que está empezando a suceder en el Perú. Todos los días los noticieros nos informan de la agresividad delictiva, de las nuevas modalidades que se han presentado en el Perú. Sí. Hoy en día es prácticamente común ver un sicariato en una cancha deportiva. Tenemos justamente, si mal no recuerdo, mi productora, tenemos el tuit correspondiente a este joven que estaba jugando una losa deportiva, tranquilamente, un joven. Claro, y que al margen de las formas de ejecución y de las condiciones que se dan para los mismas, que por ejemplo son en el tema de ajustes de cuentas, de temas de construcción civil, de temas de delincuente versus delincuente. Al margen de eso, la sensación que produce en la colectividad es una sensación de temor. Y eso, además, cuando no hay una persecución firme del delito a través de los operadores de justicia y se ven a estos delincuentes que son capturados y luego salen a las calles, entonces se genera una sensación de impunidad y de incertidumbre. Aquí quiero mostrar justo el video, me dicen que ya lo tenemos, para ilustrar un poquito esta terrible situación de joven en la pichanga, ¿no? Fíjate, ¿no? Total impunidad, totalmente. Justo tuvimos ahí un pequeño problema. Un cambio ahí un cambio. Doctor. Sí, así es. ¿No? Pero bueno, la idea por lo menos central se mantuvo, por lo menos lo vimos, ¿no? Era un joven jugando en una pichanguita con sus amigos, y lo importante es que los espacios que antes un peruano podría sentirse seguro, hoy en día, como tú bien decías, el colectivo se siente un poquito inseguro. Ahí está, ahí tenemos la imagen, ¿no? Realmente, pues, a quien percibe este tipo de hechos, le generan esa sensación de temor. Hoy en día la población está pidiendo, está clamando por seguridad. Sí. Y tenemos que brindársela. Ahora, sobre el éxito de Bukele, ¿no? Veíamos las cifras que mencionaba hace unos instantes. Aparte, el señor tiene más del 90% de aprobación, la gente lo aclama por estos resultados, pero ¿cuál es el costo? Porque los detractores de Nayib Bukele están hablando de que los derechos humanos están siendo perjudicados, o de que hay se mete a las prisiones a presuntos delincuentes que no necesariamente son. Hay cierta arbitrariedad y se está alertando una posible Eso dictadura. Va a suceder siempre que tú quieras poner una política pública o desarrollar una estrategia operacional, táctica, para poder combatir la delincuencia o para poder combatir el crimen organizado. Siempre van a haber ONGs y pensamientos izquierdistas, recalcitrantes, o también progres, ¿no? Que siempre salen a defender los derechos humanos, pero no del ciudadano que sufre las consecuencias de estos delincuentes, sino los derechos de los delincuentes. ¿Un delincuente debería perder todos o parte de sus derechos cuando delinque? Debería sopesarse y debería de tratarse de la misma forma que se trata a cualquier persona. Y si ha cometido un delito, obviamente tiene que ser sancionado con todo el peso de la ley, con toda la rigurosidad que el sistema de justicia en el Perú establezca. Sobre eso justo estuvo hoy el congresista Alejandro Muñante en el programa de Mario Di Bellini, y él decía que el Perú tiene una justicia pro reo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, es que el Código Procesal Penal es eminentemente garantista acá en el Perú, pero no para el ciudadano, que es el que sufre los hechos delictivos, sino para el delincuente, para el que delinque. Entonces, con solamente 3 condiciones: arraigo domiciliario, arraigo laboral e identidad plena, pasa en calidad de citado. Entonces, tú ves al delincuente que te robó, que te asaltó, que arrastró a tu menor hija, a tu madre o a tu padre, lo ves en la misma esquina, con la misma ropa y con la misma actitud que tuvo para cuando te asaltó a ti. Entonces, ¿eso qué genera? Una sensación de impunidad terrible. Y esa situación se tiene que corregir. Ahora, hay algunos exministros del Interior que han tenido también tu cartera en algún momento, la cartera que tú tuviste, que discrepan con tu posición. Voy a mencionarte alguno de ellos. Por un lado tenemos al señor Ricardo Valdés, quien dice que no se puede copiar un plan de otro país porque las realidades son inmensamente diferentes. ¿Son realmente inmensamente diferentes las realidades? No, considero que no. A ver, mira,
El tema es que él lo focaliza en que el tema en donde está aplicándose esta estrategia es solamente dirigido a las maras y que en el Perú hay una diversidad de delitos. Sin embargo, él dice que solamente hay una pandilla, que acá tenemos diferentes grupos. Es que de repente no será necesario aplicar el plan exactamente igual, pero sí tomar condiciones, como lo ha hecho el Premier, tomar situaciones, tomar estrategias que se han desarrollado para poder aplicarlas acá en el país. Por ejemplo, San Juan del Lurigancho, ¿hace cuánto tiempo que está viviendo entre estados de emergencia, medidas de excepción, operaciones policiales, operaciones militares y continúa el mismo flagelo de la delincuencia? Todos estos hechos que estamos viendo han sucedido en San Juan del Lurigancho. El alcalde ha salido desesperadamente a pedir militares, pero yo pregunto, ¿acaso ya no hemos tenido un régimen de estado de emergencia y acaso ya no han salido los militares a las calles? ¿Por qué no ha habido un efecto contundente en ese tema? Por varias cosas. Primero, porque la condición en la que han salido los militares no ha sido taxativamente o claramente explicada ni comprendida. Y esa situación ha generado que se diluya en el tiempo su accionar. Aparte que el estado de emergencia estaba determinado en un tiempo específico, ¿no? Cuando exacto, se puede renovar, pero el tiempo es específico. Y además, porque distrae la función principal de las Fuerzas Armadas. Entonces, si tú quieres emplear a las Fuerzas Armadas en un estado de emergencia, tiene que haber dos cosas fundamentales. Primero, liderazgo conductual. Y eso supone incluso la unidad de comando para no perder el alcance de control de tus fuerzas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas aglutina a las tres Fuerzas Armadas, Marina, FAB y Ejército, en operaciones estratégicas, tanto contra el crimen organizado como contra la defensa de la patria. Entonces, cualquier situación que haya, y el terrorismo obviamente, ¿no? Cualquier situación que haya, quien asume el comando operacional es un solo ente, el Comando Conjunto. Cuando tú aplicas un estado de emergencia y las Fuerzas Armadas van por un lado y la policía por otro lado, claro, con coordinaciones, con reuniones de trabajo y todo, pero que no responden a un solo comando, entonces hay diversidad de situaciones que se pueden ramificar de una forma que no se quiere, ¿no? Quiero mostrarte un tuit para ir al mundo para leer los comentarios que se están haciendo justamente a raíz de la tendencia Bukele, que ha sido tendencia ya por no, varios claro meses, que ¿no? sí, claro que sí. Vamos a ver, él hizo un tuit que dice de Perú Mundo: Alberto Fujimori, Bukele, Milei. Están buscando cómo hacen para hacer tendencia con todas las palabras clave. Perú tuvo su Bukele, Milei. Fue Alberto Fujimori, hoy preso. ¿Cómo quieres que alguien se arriesgue hoy por ti si al que se arriesgó por tus abuelos y padres está preso por venganza de los terroristas? Hoy reciclados como socialistas caviares, Fujimori libertad. Bueno, quitando las salvedades del tema de si Fujimori los apeos libertad, políticos, y ¿no? los apeos políticos, las tendencias. ¿Consideras que el señor Fujimori en su momento, en la década de los 90, cumplió un rol semejante al de Bukele en Fíjate, este momento? adicional a que sea Fujimori o no, yo lo que creo que aquí el peruano es muy ingrato con quien pone el pecho por él. Y bajo narrativas que no necesariamente son apegadas a la verdad, se generan opiniones o corrientes de opinión y que son seguidas muchas veces sin tener el real y cabal conocimiento de los hechos. Y lo hemos vivido acá en el país. Diferentes manifestaciones en las que fuimos sorprendidos, ¿no? Todos los peruanos, obviamente que estábamos en un estado de pandemia, encerrados, y nos vendieron un cuento, ¿no? De sucesiones inconstitucionales, de muertes por armamento que no usa la policía, y todos lo creímos y condenamos a quienes pusieron el pecho, a la Policía Nacional, que era hasta ese día los héroes, los mártires que nos cuidaban durante la pandemia, pasaron a ser asesinos en 24 horas. Les rociaban sus uniformes con pintura roja. Entonces, bajo esa perspectiva, es cierto lo que dice ese tuit. ¿Quién se va a arriesgar cuando tenemos un pueblo que olvida rápidamente a sus héroes? Ahí el problema estará en todo caso que los policías terminan siendo representados o representan a quien está de presidente, porque... No, la policía no responde al gobierno de turno. No, claro, pero responde al Estado. La percepción de las personas... Pero es que a eso hay voy, un error ahí. a eso voy. Claro, hay una narrativa que no necesariamente se apega a la realidad de los hechos, y esa es la que se comunica a través de los medios de prensa, que todos supimos quiénes eran y quiénes estaban involucrados en ello, ¿no es cierto?, para poder venderle una imagen a la población que no necesariamente fue real.
Igual sucede en estos tiempos. Entonces, yendo al comentario, Fujimori yo creo que dentro de todo pacificó el país, por supuesto que sí, tomó las decisiones. Por eso te hablo de que para generar un perfil tipo Bukele tiene que haber un liderazgo conductual. Y ese liderazgo conductual tiene que venir del más alto nivel, porque hay que poner el pecho por las fuerzas del orden que van a ejecutar esos procedimientos. Además de ello, Nayib Bukele tuvo un tema importantísimo, generó cárceles, porque hoy en día la puerta giratoria del país, que ya todos la conocemos porque a cada rato se repite, ¿no? Es la captura de los delincuentes por la policía, la débil acusación del Ministerio Público y la puesta en libertad. O si no, la captura por parte de la policía, la acusación por parte del Ministerio Público y la puesta en libertad por un Código Procesal Penal garantista del Poder Judicial. Aquí quiero revisar otros comentarios justamente a raíz de los comentarios del presidente del Poder Judicial. Vamos a revisarlos. Tenemos a Rubén Vargas, quien dice: ilustrísimo, atrévase ser el Bukele del Poder Judicial, enfrente a los jueces que otorgan beneficios penitenciarios indebidos a narcos, violadores, políticos corruptos. Corte la cabeza a los magistrados que tienen enormes y visibles desbalances patrimonial. Y luego Carlos Rivera, abogado del IDL, dice: el dilema de querer ser Bukele y solo ser un pelele, dicen estas personas. Luego la primera pregunta uno tiene que hacerse es ¿por qué el presidente del Poder Judicial está, para comenzar, alabando a Bukele cuando tal vez eso debería ser pertinencia del ministro del Interior o de otra entidad, ¿no? Bueno, fíjate, yo creo que los operadores de justicia, como estaba hablándote hasta hace un momento, deben coordinar sus acciones para poder darle a la población la seguridad y la tranquilidad que necesita. La población no entiende en qué momento se rompe la cadena de los operadores de justicia. Si el policía hizo mal el informe, el parte, el atestado, si el Ministerio Público acusó indebidamente o si el Poder Judicial liberó. Lo que ve el ciudadano, como te dije hace un momento, es al delincuente libre. Eso genera una sensación terrible de impunidad. Entonces, yendo a la pregunta, ¿no? Obviamente, aquí lo que se está viendo es que el Poder Judicial, a través de su presidente, es parte de estos operadores de justicia y genera una corriente de opinión frente a lo que deberíamos de hacer todos en conjunto. Pero repito, tiene que haber liderazgo conductual, tiene que querer hacerse y respaldar políticamente. Con liderazgo conductual. A que la más alta magistratura del Estado tiene que no solamente ejecutar o proponer la política pública, sino darle el respaldo necesario, político y legal, a las fuerzas del orden para poder actuar, sin llegar a vulnerar los derechos humanos, que es una situación que está expresada en todos los planes operacionales de las fuerzas del orden para poder... Claro, pero ahí es justamente donde se están criticando, estas organizaciones internacionales de izquierda o medios afines a estas posiciones que dicen que se están vulnerando los derechos humanos de los reos, de los presos. Correcto, los derechos humanos todos los tenemos, también los tienen los policías, también los tienen las fuerzas del orden, también los tienen los cuerpos de seguridad y también los tiene la población. Entonces, lo que se critica aquí es que esos organismos internacionales, que todos sabemos quiénes son, solamente se enfocan en defender los derechos humanos del delincuente. ¿Por qué no lo hacen también con las personas agraviadas? ¿Acaso preguntan por los agraviados, preguntan por los muertos de las fuerzas del orden? ¿Tú has visto algún pronunciamiento enérgico con los muertos que ha habido por parte de la policía o los del ejército que se ahogaron en Puno? ¿Ha habido alguna situación de preocupación? ¿Por qué solamente por el poblador, sin llegar a determinar exactamente las condiciones en las cuales estaba ejecutando su protesta? Porque aquí todos se rasgan las vestiduras diciendo de que protestan pacíficamente, ¿cierto? Yo quisiera ver a esos organismos en la línea de fuego, quisiera verlos al frente para ver si esas ondas, para ver si ese material pirotécnico, si esos explosivos son protesta pacífica. Qué fácil es decirlo desde el extranjero y venir acá a tomarle manifestaciones a ellos y sancionar a las fuerzas del orden, al ejército, a la Policía Nacional. Bueno, así no son las cosas. Hay una indignación selectiva entonces por parte de estas personas. Pero por supuesto, eso se ha visto en todos estos hechos que te he mencionado hace un momento, ¿no? Entonces, la población sí quiere vivir en paz. La población quiere vivir en tranquilidad. Y fíjate, esta misma gente es la que fue nuevamente convocada, ¿no es cierto?,
a la toma de Lima número 3, número 4, me parece la película de Rocky, ¿no? ¿Sí? Y sin embargo, ¿qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque se van dando cuenta de que realmente lo que están haciendo es simplemente entregar su propia existencia física, su cuidado a objetivos que son producto de ideologías nefastas, trasnochadas, y que nos han llevado a nivel del estudio del tiempo en toda Latinoamérica a situaciones pues realmente muy deprimentes, ¿no? Vamos a ver un tuit de otro punto de vista, vamos a revisarlo. Cedric Raciel dice: estuve en El Salvador, Bukele es muy popular porque erradicó las pandillas mediante un duro régimen de excepción, pero ahora el miedo se trasladó a la policía y las detenciones arbitrarias. Ser capturado por error es la nueva pesadilla. Bueno, eso es un tema que justamente tendría que controlarse de acuerdo a cómo se vaya aplicando nuevas estrategias en el combate contra la delincuencia, ¿no? El hecho de empoderar a tus cuerpos de seguridad, a tus fuerzas del orden, no significa que se extralimiten en el cumplimiento de su función. Y para ello tienen que haber disposiciones claras y concisas. Generalmente se aplican o se traslucen en las órdenes de operaciones para ejecutar ciertas situaciones, ¿no? Ahí se habla claramente de quién es el responsable de determinada área y en qué condiciones se debe aplicar el uso de la fuerza. Para eso la Policía Nacional del Perú ha capacitado mucho a su personal, incluso internacionalmente, en tema de derechos humanos aplicados al uso de la fuerza. Pero aún así, aún poniendo a los salvavidas, que son los ángeles del mar, ¿no? A los ángeles que cuidan la vida de las personas sin conocerlas, se arrojan al mar, aún poniéndolos a ellos en primera línea, son criticados por el exceso del uso de la fuerza, ¿no? Se pone policías femeninas y también se les critica. Otro exministro, que estuvo en un programa reciente, en un debate con el alcalde de Los Olivos, él sostenía que el señor Mariano González aseguraba que no funciona el sistema porque las personas que deben encargarse de que funcione no hacen su trabajo. Él no culpaba al plan, sino culpaba más que nada a las personas que ejecutan el plan. Fíjate, eso es una opinión, ¿no? Sin embargo, yo discrepo con ella porque si bien es cierto que hay responsabilidad funcional de las autoridades que tienen ese encargo, el propio sistema es el que no permite ejecutar una acción contundente contra el tema delictivo. Por eso te digo, los operadores de justicia no articulan correctamente, aplican lo que ellos dicen que es la ley y tienen el delincuente afuera. Segundo, el sistema carcelario o penitenciario en el Perú. ¿Hace cuánto tiempo dejó de ser un centro de readaptación social y se volvieron escuela del crimen? Hace mucho tiempo. ¿Hay infraestructura penitenciaria en el Perú? No la hay. Chanchamayo tiene más de 400% de sobrepoblación penal. ¿Habrá algún juez que se atreverá a meter un preso más en esa zona de este penal? No. El sistema penitenciario tiene más de 100% de sobrepoblación. Entonces, cuando tú pides infraestructura carcelaria, salen los eruditos de este sistema y te dicen que no, porque hay que activar el tema de la resocialización, hay que dar oportunidades. No, aquí lo que hay que hacer es una acción contundente, pero esa acción contundente con el soporte de los derechos humanos, haciéndola correctamente en cuanto al entrenamiento y a la instrucción de las fuerzas del orden, yo creo que sí va a dar resultados y rápido. Y hay formas de hacerlo. No podemos seguir permitiendo al pueblo peruano que vengan ciudadanos extranjeros, que vengan ciudadanos apegados al delito, a reinar en nuestra patria, a generar espacios públicos libres, donde la autoridad no puede imponerse o su actuación no es contundente, y en donde veamos todos los días en la televisión este tipo de hechos. Ya basta. Las acciones de Bukele lo posicionan en una parte del espectro político, porque eso también es una interrogante de mucha gente. Dicen es de derecha y de izquierda. Tenemos un tuit al respecto, vamos a revisarlo. Vamos a revisar el tuit. Dice Zaira Arias: necesitamos un Bukele. Bukele es de derecha. Nada que sea bueno para el pueblo viene de la derecha ni de sus satélites. Bukele es un hombre izquierda. Así él mismo se reconoce. Vamos a ver. Bueno, no sé de dónde. De 10 segunditos. ¿De dónde ha salido eso? Sí.
Siempre hemos dicho que lo malo del capitalismo es que es una ley de la jungla. Pone a competir al tigre contra el venado. El problema es todas las personas de izquierda. Al comienzo de esa entrevista, de ese video, él dice que es un hombre de izquierda, pero tiene un comportamiento distinto. Luego hay personas que lo categorizan de derecha. En algún momento también ha tenido algunos comentarios positivos hacia Fidel Castro. Bueno, Entonces, fíjate, en algún momento la izquierda, no la recalcitrante, no la pegada a ideologías perversas, es una izquierda que tuvo un sentido. Acuérdate tú en la época el político que llegó, Barrantes, que llegó a la final de la elección con Alan García, era un político con el cual tú podías dialogar, con el cual podías llegar a acuerdos y que tuvo un gesto de enorme, yo diría, que lo enalteció en esa época como persona, ya falleció lamentablemente, que fue el dejar la elección en la segunda vuelta para que el partido aprista pudiera ganar esa elección, ¿no? Entonces hay izquierdas que de repente tienen estos pensamientos enfocados en la realidad de su país, porque si tú tienes que dar, digamos, medidas contundentes para poder cambiar la realidad de lo que está sucediendo en tu patria, yo creo que seas de izquierda, de centro o de derecha, te tiene que llevar a una opción válida y sobre todo de tranquilidad y satisfacción de toda esa población que está esperando que alguien lo haga. esperemos que sea así. Gastón Rodríguez, exministro del Interior, muchas gracias. Pancho, un gusto estar aquí y un saludo para toda tu teleaudiencia. Muchas gracias. Vamos a ver un tuit sobre la próxima tendencia. Tenemos el tuit de la SUNEDU, que habla precisamente sobre el Tribunal Constitucional, quien ratifica validez de la ley 31520, que restituye la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Para conversar sobre el tuit que acabamos de ver en pantalla, nos acompaña Ernesto Blume, constitucionalista. Ernesto, buenas noches y muchas gracias por venir nuevamente a Mundos Paralelos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, veíamos entonces este tuit, ¿no? Mi pregunta para ti, quiero saber, ¿habían perdido verdaderamente las universidades la autonomía? Desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque la Constitución, en el artículo 18, es clara y precisa al señalar que las universidades tienen autonomía, y tienen autonomía en 5 dimensiones, entre ellas la dimensión económica, la dimensión normativa, la dimensión administrativa, la dimensión reglamentarista y otras dimensiones. Entonces, el crear un ente que supervisa a las universidades es atentar contra la autonomía universitaria. Y esa ha sido mi posición desde el principio. O sea, yo creo que la SUNEDU, desde mi punto de vista, nunca debió existir. Y lo puse cuando fui magistrado del Tribunal Constitucional en forma clara y contundente en mi voto. En 2014, cuando eras magistrado, votaste en contra de la ley 3220 y decías que esta ley era inconstitucional. Era inconstitucional, porque además iba pues contra la filosofía que la Constitución le había impregnado a las universidades, que era una filosofía libertaria, ecuménica, abierta, en donde debían brindar con la mayor apertura al estudiante todas las posibilidades y alternativas que brindan las diversas disciplinas para que el estudiante tuviese todas las fuentes y pudiese asumir una posición. ¿Y la antigua SUNEDU impedía? Y la antigua SUNEDU implicaba una concepción controlista, es decir, ¿cómo puede funcionar autónomamente una universidad si tiene un ente que lo supervisa y que lo puede sancionar y que lo puede cerrar? Ahora, entonces, eso a mí me parece que es algo que desde un inicio estuvo mal. Y hay que tener en cuenta que la idea primigenia de crear una SUNEDU nace años antes en una sentencia del tribunal en donde tengo entendido que uno de los magistrados era el doctor César Landa, que introdujeron esta idea de crear un ente supervisor. Pero en fin, el ente está creado
el ente fue desnaturalizado durante varios años porque se convirtió en una herramienta de manejo político, sobre todo desde el gobierno central, y esta ley, la ley 31.520, lo que hace es restablecer la autonomía y constreñir la SUNEDU a una labor técnica de apoyo, de supervisión, pero para mejorar la calidad educativa y no para manipular las universidades. Antes de que se aprobara esta ley, la 31.520 el año pasado, julio, si mal no recuerdo, julio 2022, Sí. la manera en la que se elegía el consejo directivo, que finalmente era quien elegía al presidente de la SUNEDU, era distinta a la que es hoy. Y eso era lo que había causado cierta suspicacia porque siempre eran las mismas personas que estaban... Siempre eran las mismas personas porque habían 5 de los elegidos que se elegían a través de un comité de selección y este comité de selección era nombrado por el ministro de Educación. Y curiosamente en este comité de selección siempre estaban los mismos personajes. Recuerdo, por ejemplo, entre ellos al señor Sagasti, que integró casi todos los comités hasta que fue presidente de la República, ¿no? Entonces ahí el Partido Morado tenía pues un dominio muy importante y por eso protestaron tanto, hicieron una serie de acciones tratando de evitar perder ese dominio, porque en el fondo la SUNEDU se convirtió en un poder económico que sojuzgaba e imponía criterios muchas veces antitécnicos a las universidades. Hoy esto se ha rescatado. Hoy la conformación de la SUNEDU es una conformación mucho más abierta. Hay 2 representantes de las universidades públicas electas. Hay un representante de las universidades privadas, hay un representante del CONCITEC, uno del CINEACE, un representante del ministro de Educación y un representante del Consejo Nacional de Decanos. Una representación variada, digamos. Variada, plural. Al mundo paralelo para ver un tuit de las redes sociales. A ver. Que dice: su victoria pírrica tiene fecha de caducidad. Los centros federados estudiantiles y nuestros docentes lo tenemos claro. Lo sostiene Keiko Fujimori, Perú Libre y otros deslegitimados. Ustedes son peores que los caviares. Veamos a quién se ríe al último. ¿Crees que eso es un vaticinio acertado? Yo creo que es un manotazo de ahogado de una serie de personajes que han estado pues usufructuando años de años en la SUNEDU. Hay que hacer un examen de quiénes fueron los asesores y cuánto se pagó en asesorías y cuánta gente vivió ahí de la SUNEDU. Entonces, la verdad, yo entiendo que es una suerte de reacción tardía. Yo creo que están equivocados. Yo creo que el Estado debe promover las universidades, como dice la Constitución, debe intervenir al momento de la creación de la universidad, pero luego dejar a la universidad para que se desarrolle en libertad. Y no deben haber este tipo de controles. ¿Y de qué manera intervenía la antigua SUNEDU antes de 2022 a las universidades? O sea, ¿qué injerencia tenía para impedir esa libertad? Bueno, en lo que eran universidades públicas, el asunto era grotesco, porque los presupuestos de las universidades públicas no pasaban si no los visaba SUNEDU. Y ahí tenía pues un poder enorme. Se metían en la calidad educativa, se metían en los cursos, las materias, o sea... ¿No había libertad de cátedra? Había libertad de cátedra entre comillas, pero ellos orientaban todo de acuerdo a sus intereses. Y en las universidades privadas, en algunas había pues también un predominio de esta mentalidad. Y la verdad que era, desde mi punto de vista, grotesca la forma como la SUNEDU manipulaba a las universidades. Ese es mi criterio y lo digo como un antiguo profesor universitario, porque yo enseño desde que era muy joven, hace más de 45 años, y enseño ininterrumpidamente. Entonces a mí nadie me puede decir que yo no conozco la realidad universitaria. ¿Y los políticos que están ahora criticando y tildando a esta ley como una ley contraria a la reforma universitaria, como si esta estuviera retrocediendo el Perú? ¿Tienes esa visión? Yo no, en absoluto. Yo creo que la ley universitaria 30.220 fue una ley definitivamente inconstitucional, porque violó la autonomía universitaria, tan claro como eso. La Constitución no permitía ese tipo de control. Vamos a las redes sociales nuevamente.
Me Ya. indica la vocecita hermosa que está en mi cerebro. Se ríe Joaquín Sánchez. No, pues, restituye autonomía. Sabes que solo Gerí y su grupo de rectores creen eso. Ay, ustedes, las universidades públicas están fregadas, sin presupuesto y enjuiciadas por varias cosas. Autonomía, si borras el tuit, da lo mismo. Como diciendo, nunca hubo autonomía, ahora hay menos autonomía. ¿Cómo se apoya a las universidades públicas, al fin y al cabo? Bueno, yo creo que cuando no existía la ley universitaria, había mucho más autonomía. Y lo digo, por ejemplo, por el caso de mi universidad, mi alma mater, la Universidad Católica, donde he estudiado, donde he enseñado y soy profesor jubilado. Evidentemente, antes de la ley universitaria, la Universidad Católica era mucho más abierta y ecuménica, por lo menos en derecho. Hoy, en derecho, y sobre todo en derecho constitucional, hay un grupo sectario ultra que no deja entrar a los profesores, por ejemplo, de la talla de Domingo García Belaúnde. No lo llaman para enseñar. ¿Por qué? Porque no piensa como un caviar. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero ¿qué otro Mira, derecho y por ejemplo, constitucional se puede yo enseñar? puedo enseñar hasta los 85 años y me faltan muchos años para llegar a esa edad. A mí tampoco me llaman. No llaman, por ejemplo, a Aníbal Quiroga, que es profesor principal. ¿Por qué? Porque no piensa como los caviares. Puesto en la lista negra. Así es. No llaman, por ejemplo, a Ángel Delgado Silva. ¿Por qué? Porque no piensa como los Pero ¿qué caviares. cátedra distinta puedes dar tú a la que quieren dar ellos? Lo que pasa es que ellos son sectarios. Ellos se creen dueños de la verdad y son soberbios. Entonces dicen, solamente esta posición es la que debe transmitirse. O sea, le están haciendo un daño a los estudiantes. No entienden eso, porque el estudiante tiene que recibir todas las posiciones. Y yo me acuerdo que cuando la universidad cumplió 90 años, Marcial Rubio dijo públicamente que una de las características de la Católica era haber fomentado la crítica para que el estudiante escuchara todas las posiciones, qué pensaba el de derecha, qué pensaba el de izquierda, qué pensaba el de centro, y pudiera tener toda esa información y asumir posición propia. Esa es la finalidad de una universidad, aparte, Por ¿no? supuesto. Que puedas recoger de diferentes posiciones y tú mismo te construyes. Por supuesto, Con la pero acá no, autonomía de adulto. no. Acá hay personas cuadriculadas, sobre todo en el área de derecho, y gobernadas por César Landa, que es el que ha impuesto esta política, en donde solamente se tiene que pensar como ellos. Entonces se ha rodeado de un grupo de jóvenes que le revientan cohetes y los mayores somos vetados, porque se dice que nosotros somos pues ya de una generación pasada. Y esto recién se ha visto en práctica a raíz de la ley universitaria vigente de 2014. Y desde antes, porque esto es una cosa que viene poco a poco, y entonces hay un grupo de iluminados que son los únicos que saben derecho constitucional en la Católica, y un estudiante se perjudica porque solamente escucha una posición que normalmente es una posición sectaria, cerrada, y totalmente... ¿Y es una posición, digamos, contraria a la propia Constitución? Yo diría que no, pero como son caviares y practican el relativismo, los conceptos pues los desinflan y los manejan como una goma de mascar. Vamos a ver otro tuit en el mundo paralelo. Pati Torres dice, un TC puesto por los lobistas congresistas. Le dan el amén a una SUNEDU puesta por los lobistas congresistas. Un asco a ambos, ¿no? Está diciendo que es un congreso lobista y un TC congresista, congreso TCista. Están metiendo todos en el mismo saco. Bueno, no me extraña, pues, ¿no? Yo sigo pensando que quienes afirman esas cosas lo hacen, pues, sin pensar mayormente. Este Tribunal Constitucional ha sido electo por una mayoría amplia y es muy positivo que el Congreso se haya puesto de acuerdo a pesar de sus diferencias y todos los magistrados, los 6 magistrados, superaron el límite de votos largamente. El colegiado que yo integré sí era pues un colegiado totalmente fraccionado. Habían 4 caviares que pensaban cerrado y votaban en bloque y le hicieron un daño enorme al país, como por ejemplo constitucionalizaron la denegatoria fáctica. Claro. Y no solamente eso, constitucionalizaron el transfugismo.
y atomizaron el Congreso y le hicieron un daño enorme a la República. Como lo vemos ahora, que tenemos Como lo 13 vemos ahora. bancadas. Esos 4 personajes son los culpables de tener este tipo de Congreso atomizado. ¿Quiénes son esos 4 personajes? Eloy Espinosa Saldaña, Marianela Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales y que en paz descanse Carlos Ramos Núñez. Quien fue profesor mío, recuerdo, en la universidad, que para descanse efectivamente. Era buen profesor, pero a veces sus decisiones... Era un buen historiador del derecho. Sí, efectivamente. Creo que me enseñó historia de derecho romano. Pero bueno, quería mencionar otra persona, Américo Guevara, rector de la Agraria y presidente de la AUNAP, dice: el TC y el Congreso debieron pensar más en el país que en grupos de poder. Es un poco una retórica contraria a lo que tú acabas de decir, ¿no? Bueno, yo respeto la posición de ese caballero. Sé que la organización que dice representar pues es una organización totalmente inconsistente, porque ahí no están los rectores de las universidades constituidas, sino de quienes tienen proyectos para hacer universidades. Y ese tema se ha conocido. Siempre ha tenido una posición discrepante, ¿no? Luego también se respeta. El Foro Educativo, quien quiere apelar a este fallo del Tribunal Constitucional, dice que la ley 31.520 es inconstitucional, y lo que sostiene la presidenta del Foro Educativo, Yolanda Rojas, es que el TC no estaría tomando en cuenta su propio fallo del 2010, y eso lo convertiría en inconstitucional. Tú que eres versado en esto. No, yo no creo. Yo creo que es una visión simplista y totalmente superflua. Si nosotros analizamos la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional, y acá la tengo precisamente, el día 20 de diciembre del año 2022, es una sentencia muy bien elaborada, que salió prácticamente casi por unanimidad, en donde ratifica que esta ley, la 31.520, es plena y totalmente constitucional. Y es más, cuando se planteó la inconstitucionalidad de la ley 30.220, con las justas lograron el número de votos. No ha ocurrido, como en este caso, que la posición ha sido prácticamente unánime. Y por lo tanto, esta ley, les guste o no les guste a mis respetados y queridos amigos caviares, esto ya es caso cerrado. Pero lo que a mí siempre me produce cierta reacción jocosa, digamos, es que el caviar no sabe perder. O sea, es tan soberbio el caviar que cuando ya se ve perdido, porque ya el tema cerró, sigue abriendo frentes. Por ejemplo, esta última demanda que han planteado, que ha terminado con un auto de improcedencia. ¿A cuál te refieres, perdón? A la última, porque se planteó una nueva demanda contra la ley 31.520, ¿no? A través del expediente 3-2023 PI. Y el 24 de julio de 2023 se ha emitido un auto en donde declara improcedente casi todas las pretensiones planteadas. Han reunido más de 9.000 firmas para hacer esta demanda. O sea, no saben perder. Yo digo, si ya el Tribunal Constitucional dijo que esta ley era constitucional, ¿qué es lo que hace una persona? Reconoce pues el fallo. Perdieron, pero los caviares no saben perder, son soberbios, la soberbia los mata, pero a pesar de ser tan soberbios, están perdiendo. Y saldremos al frente cada vez que insistan en sus absurdas pretensiones. Conversé también hace unas horas con una colega constitucionalista, quien también me dio un par de observaciones sobre precisamente la funcionalidad de la SUNEDU, en particular por esta multa que se le daba a la César Vallejo. Ella criticaba a la SUNEDU porque, según su punto de vista, solamente debería supervisar la calidad educativa, sin embargo ahora estaba supervisando temas administrativos que no deberían ser propios de esta entidad. ¿Hasta cuándo debería limitarse en todo caso a la SUNEDU en cuanto a las implicancias que tiene sobre la supervisión de las universidades? Bueno, ese es un tema que tendrá que verse. Yo desde el principio he sido muy claro en mi posición. Lo vuelvo a repetir, en ese voto singular opiné porque era inconstitucional. Ahora se ha optado por una salida ya intermedia, dándole una función de apoyo, de supervisión, pero tienen que ser cuidadosos, o sea, respetemos la Constitución, es lo único que hay que hacer. El artículo 18, autonomía, hay que respetarla.
respetemos la Constitución. Es tan claro como eso. Tan claro como eso. La frase del día, al menos acá en Mundos Paralelos. Ernesto, quiero agradecerte por haber estado con nosotros. Gracias una también. vez más. Nuevamente te invitaremos próximamente. Gracias. Cómo no, encantado. Buenas noches. Vamos a ver otra tendencia que es una película peruana, Osa Extraordinaria. Vamos a ver el tráiler para que ustedes disfruten en familia. En algún lugar del Perú. ¡Cuidado! ¡Oh, permiso! ¡Oh, ¡sácamelo, sácamelo! ¡Oh! Solo el tiempo dirá lo que el destino les tiene preparado a cada uno de ustedes. ¡Estamos perdiendo altura! ¿Qué es esa cosa? No sé, solo sigue corriendo. ¿Mamá? Vamos, chicos, apúrense. Hola, estoy buscando a mi hermano. ¿Lo habrás visto? El amor de hermanos lo podrá todo. Voy a hacer trabajar a esas bestias. ¿Pero qué se acaba de encontrar el puma? Pero si son un par de manjares para cenar. ¿Manjares? ¿Dónde? ¡Oh, bonitos dientes! ¡Ay, no entro! ¡Aprieta las nalgas! ¡Mira, así! Hermanito, voy por ti. Milagros, una osa extraordinaria. Aquí voy. Milagros, una osa extraordinaria. Y para comentar, para contarnos sobre esta muy entretenida y maravillosa película peruana, nos acompaña Eduardo Schultz. Él es cineasta, director de la película Milagros, una osa extraordinaria. Eduardo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Pancho, gracias a ti. Bien, veíamos este tráiler para aquellos que por primera vez lo ven. Evidentemente, esto es en Perú, ¿no es verdad? Tenemos a personajes que representan nuestra fauna, tenemos paisajes que representan nuestra flora, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de los personajes y cómo es que se ha tratado de recoger justamente la peruanidad. Claro, una de las cosas más importantes y que mucha gente no sabe es que esto es basado en hechos reales. La mamá de Milagros realmente muere por un avión que se estrella y mata a la madre de Milagros. Y Milagros, no sé si la palabra es llamarla a rescatar, pero se la lleva a alguien, ¿no? Y luego es avisado a los servicios forestales y ella es rescatada y llevada a Chaparrí. ¿Y esto ocurrió cuándo? Esto ocurrió, me parece que en los 90s. Esto ocurrió en los 90s. Pero lo interesante con esto es que Milagros no parece una forma de ser totalmente diferente, ¿no? Después de estar en cautiverio, ella se escapaba, ¿no? Y una de las cosas que veían era que regresaba gordita. Lo que pasa normalmente con un animal en cautiverio es que ya no regresa, ¿no? a la vida salvaje. Claro. ¿No? Y lo que sucedía con Milagros es que se escapaba y regresaba gordita, hasta que dijeron en Chaparrí, vamos a soltarla. Y la soltaban, regresaba de vez en cuando y años después la encontraron que tenía osesnos, ¿no? Y ella existe y tiene sus osesnos, sí. Entonces es algo muy, muy extraño, es un milagro, ¿no? ¿Y esta osa, qué tipo de osa es? Para que ellos notan... Osa de anteojos. Osa de anteojos, que es propia de la selva peruana. Totalmente, sí. Solamente existe además en el hemisferio sur, ¿no? En el mundo, ¿no? ¿Dónde es que sucede esa historia? En Lambayeque. En Lambayeque. Sí. ¿Y en qué momento es que el escritor, que es Hernando, el escritor del libro, ¿verdad? Sí, porque es un libro, sí. decide recoger esa historia? ¿O cuál es el contacto que tiene con la osa o con la historia para convertirlo en una historia? Él, a diferencia de los libros que ha escrito, que escribió Piratas en el Callao, yo he dirigido 2 películas de sus libros, ¿no? Mi primera película, que fue Piratas en el Callao, que la dirigí hace casi 20 años, era Piratas en el Callao. 20 años fue la película. Se estrenó en enero del 2005, pero empezamos a trabajar a finales del 2003, o sea, realmente casi 20 años. Wow. Y muy claro, y eso es algo que todo el mundo dice, oye, ya 20 años. Sí. Claro, y tú la ves ahora y dices, la calidad, digamos, hemos aprendido mucho en el camino, ¿no? Pero la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Muchísimo. ¿No? Y yo me acuerdo que hace como 7 años estaba conversando con Hernán para ver si hacíamos Piratas en el Callao 2. ¿No?
¿no? Entonces yo estaba haciendo Condorito, yo estaba dirigiendo Condorito, él estaba siempre que anda en sus cosas. Y bueno, al final no quedó en nada y hace 3 años me manda este libro, ¿no? Yo lo leo y lo primero que lo llamo y le digo, oye, esta es la próxima película que tenemos que hacer, ¿no? Y a diferencia de otros libros, este libro a él se lo propusieron, ¿no? Y él, no de mala gana, pero dijo, claro, no es lo que yo hago. Normalmente a mí, yo encuentro una historia que me gusta o que me fascina y eso es lo que voy. O sea, ahí le trajeron la historia para que la convirtiera en un libro. O sea, no estaba escrita, le contaron la historia y en el momento en que le cuentan la historia dijo, oye, esto es espectacular. ¿Y quién la recogió? O sea, ¿quién fue el que identificó el potencial? Me parece que fue una ONG extranjera, ¿no? Que le dijeron que iban a hacer todo un tema sobre la preservación sobre el cuidado de la especie y dijeron qué mejor que hacer un libro, ¿no? Por ahí fue que nació la cosa. Hernán lo cuenta mucho mejor, él lo tiene, me lo ha contado 20 veces, pero él lo cuenta mejor que yo. Pero por ahí nació, ¿no? Entonces, obviamente hay muchísima magia, muchísima fantasía. Milagros es una voz extraordinaria porque entiende a los hombres, ¿no? Entiende la lengua de los hombres y eventualmente, no quiero spoilear, pero eventualmente usa ese poder para el bien, ¿no? Y ahora, ¿qué otros animalitos peruanos o de la fauna peruana podemos encontrar? Bueno, hay un zorrito, ¿no? El típico zorrito. Que es como el gracioso, ¿no? Que vimos es el comic relief, digamos, de la película, ¿no? Que siempre mete la pata, pero lo que pasa con el zorrito es que ha vivido en cautiverio, pero en un circo. Toda su vida nació en un circo, ha sido maltratado en el circo, ¿no? Entonces, de pronto se hace amigo de Milagros y logran escapar juntos, porque Milagros en la película es secuestrada por este payaso malvado. Y el choque de haber estado en cautiverio o en este circo terrible al mundo natural es maravilloso y muy divertido, ¿no? O sea, no entiende cómo funcionan las cosas y es un zorrito que sin Milagros pues se perdería y no sabría qué hacer. Versus estar cuando el zorrito pasan toda esta secuencia de Milagros en el circo, el zorrito le explica todo, ¿no? Entonces aprenden cómo luchar contra este payaso y escapar, ¿no? En una película que no sea de animación, o sea, en un live action, se suele ir a los lugares como para investigar y ver. Acá también, en las películas de animación, también viajas. Normalmente sí. En este caso, nosotros tomamos la decisión de no ir por un tema de. Nosotros somos Climate Positive, ¿no? Que es un certificado que da la ONU. Porque lo que queríamos hacer era carbono cero, ¿no? Tener 0 huella de carbono, pero se hizo algo más, se hizo Climate Positive, o sea, es positivo para el medio ambiente, pero claro, tú me preguntarás cómo han hecho para hacer eso. Lo interesante, primero que cambiamos obviamente toda nuestra forma de trabajo, desde el básico de no utilizar papel, el paperless, hasta ver nuevas técnicas de render para utilizar menos energía, ¿no? Que eso fue importantísimo, porque mucha gente me decía, oye, pero eso va a ser complicadísimo. Y curiosamente fue lo contrario, porque el tiempo de render, que la mayoría de gente no sabe lo que es, tú para generar una imagen que tiene 120.000 imágenes, una película, se demora entre 15 minutos a 2 horas el cuadro de una computadora estar procesando al máximo. Nosotros logramos bajar eso hasta media hora, entonces era muy eficiente y eso nos permitió llegar a ser casi prácticamente carbono cero. Sin perjudicar la calidad de la imagen. Sin perjudicar la calidad, cero. O sea, no se perjudicó la calidad de imagen. Es más, tú ves la película y es un salto en calidad de imagen versus cualquier otra película que se ha hecho de animación acá en el Perú. Definitivamente. Entonces, pero aparte de eso, socios de empresas privadas, socias de la película, han plantado árboles. Árboles certificados, ¿no? No es que yo voy en mi jardín, planto un árbol y listo, ¿no, sino que son árboles. La pepa de la palta que me pongo ahí lo pongo en mi maceta y ya va uno, ¿no? Y apuntan uno. No, entonces se han plantado miles de árboles realmente y eso ha logrado que la película sea climate positive, o sea, ha sido positivo al medio ambiente, no se ha tomado un solo avión en toda la película. Y ha sido un equipo relativamente reducido versus otras películas que yo he dirigido. ¿Cuánto duró en la producción? La producción fueron 2 años, casi 2 años, un poquito menos de 2 años, pero va por picos, ¿no? El pico principal de gente era 64 personas, ¿no? Y empiezas con un equipo muy pequeño, ¿no? Que es básicamente guión, storyboard, todo lo que se le llama preproducción, ¿no? Donde cuentas toda la narración de la película en papel, en 2D, ¿no?
Y de ahí va creciendo ya cuando tienes que empezar a armar los personajes, los modelos, la animación, el movimiento, y luego después de ese pico de animación empieza a bajar, ¿no? Cuando entras a render, que es ese proceso un poquito más automatizado. Bueno, aparte de la producción que tú me comentabas que era, ¿cómo era? Green Positive, era... Climate Positive. Perdón. La temática también que vemos, por lo menos en la sinopsis y en el tráiler, habla también de esos temas de quitar, o sea, la caza indiscriminada de los animales, o qué tipo de temáticas en la misma línea podemos ver en la película. Sí, totalmente. Tocamos la temática del cuidado del medio ambiente y del tema del cuidado de los animales, pero sin ser una clase. Una de las cosas que nosotros estábamos preocupados, que alguna vez en alguna película lo hice, no era que se sienta como si fuera una clase, que te sientas a que te den una lección de qué es lo que debes hacer. Acá, en esta película, no se siente. Si bien se comenta y ayuda, es parte de la película. O sea, ayuda a que la película avance, que la historia avance. De forma orgánica, digamos. Exacto. Entonces, no es un tema de que, señores, acuérdense que tenemos este hito, que tenemos que tocarlo en la película. No. La atmósfera y el sol. Se dio de forma natural, totalmente, ¿no? Entonces, eso nos ayudó mucho, ¿no? Qué bien. Bueno, la película aún sigue en cartelera. Pueden ir a verla en los cines de su preferencia, los más cercanos, los más cómodos para ustedes. Eduardo, quiero agradecerte por estar con nosotros acá. Felicitaciones por la película. Aún no la he visto, debo confesarlo, pero prometo que iré a verla este sábado con alguna persona interesada en acompañarme. Bien, Eduardo, gracias por venir. Muchísimas gracias. Felicitaciones nuevamente. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.